Palabra de Dios en Lucas 8:22, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. El poder que calma. Sea atento, sea oidor, no olvidadizo, sino retenedor de la buena palabra de Dios. Eso es lo que tiene que tener un líder. Ser retenedor de la buena palabra de Dios. Para que pueda enseñar y pueda exhortar. Bendito el nombre del Señor. Así que ahora, dígalo conmigo el tema. El poder que calma. O sea que diciéndolo, usted lo va a decir ya más después cuando le preguntemos. Porque no me dijo de los que estuvieron aquí de Año Nuevo, ni los que nos vieron por YouTube, ni los que lo vieron por video, ni cámara, ni nada. Ni los que oyeron Fuego Santo. Y lo invito a que lo oiga. Pero los que estamos aquí presentes somos más responsables, padre hermano. Dice así la palabra de Dios para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían el uno al otro. ¿Cómo se decían, hermano? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedece. ¿Cómo se decía? Muy bien, mientras ustedes están de pie, salgan los niños con la hermana que los va a cuidar. Los chiquitos de 7 para abajo. Los niños grandes nos quedamos aquí. Puedes sentarte, hermano. Les quiero hablar un poquito de lo que pasó con Pedro, porque hay que entender que las tormentas en esta ocasión no venían de Dios, venían del otro. ¿Escuchó algo, hermano? ¿De quién venían las tormentas? ¿Y quién es el otro? Santo, que el Señor lo reprenda. Porque hay que entender la palabra de Dios. Imagínense que dice la palabra de Dios que reprendió al viento y a la mar. Y esta palabra es fuerte, porque si la tormenta hubiera venido de Dios, no lo hubiera reprendido. Si la tormenta la hubiera hecho el Dios Padre, ¿cómo iba a querer el Señor que su hijo fuera azotado ahí? Porque yo le digo que no es fácil, hermano. Una tormenta en el mar es terrible, es duro. Pero la verdad es que esa tormenta venía del enemigo. Ahora le voy a explicar por qué. Para los que no entienden esta cosa, le voy a explicar por qué. Un ejemplo que le voy a poner es el de Job. Cuando la Biblia dice que el enemigo le pidió permiso a Dios y subía a lo alto para pedirle permiso a Dios que le diera permiso para atacar a Job, la Biblia dice que vino un gran número de calamidades después de eso porque Dios le dio permiso. Pero le dijo, guarda su vida. Puedes mandarle plagas, lo que quieras, pero guarda su vida, guarda su alma, porque esa me pertenece. Entonces el enemigo salió y empezó a atacar a Job con tormentas. Venía toda clase de tormentas. Usted tal vez solo ha oído de que se enfermó, que había una plaga de una enfermedad de sarna que le bajaba todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y que él usaba un tiesto para rascarse. Pero hay un gran número de calamidades que vinieron ahí. Tormentas vinieron. Tormentas que azotaron el ganado, los bienes que tenía, las haciendas, las casas donde estaban los muchachos. ¿Tormentas de qué? Diferentes tormentas. Viento, fuego, de toda tormenta venía ahí, de lluvia. Y entonces Dios lo permitió porque le dio permiso al enemigo. Pero eso no es para pensar, entonces Dios es, ¿cómo es Dios de alcahueto? ¿Cómo le da permiso a ese? Lo que hay que entender es esto, que usted ni ocupa de pedir permiso, porque nosotros, dice la palabra, que tenemos libre acceso a la entrada de Dios. Nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, solo falta que oremos y clamemos y no tenemos que pedir permiso, porque nosotros tenemos, amado hermano, los cielos abiertos a la oración, cielos abiertos a la petición. Aleluya, levante su mano y adórelo. Tenemos nosotros, amado hermano, algo que saber que nuestro Dios escucha las oraciones. Pero como ya le mencioné de tormentas y de barca,
Y yo le quiero decir que en Mateo 14, 28 al 30 encontramos tormenta y barca también. Pero ¿qué es lo que estaba pasando, amado? Allí en Mateo 14, que hay un Pedro. Primeramente los discípulos miran que Jesús aparece como un fantasma, pensaban ellos. Pero Pedro dice, cuando el Señor les dijo, ten ánimo, yo soy. En esa palabra, amado hermano, ten ánimo, iglesia del Señor, yo soy. El Señor está diciendo, yo soy el que creé estas aguas. Yo soy el que hizo el universo. Yo soy el que hice todo, alabado el nombre de Jesús. Pero Pedro lo ve caminando sobre las aguas y dice, si tú eres, Señor, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo esto en el versículo 28. Aleluya, ven. Primeramente, la fe es obediencia. ¿Cómo va a haber un poder que calma si usted no tiene obediencia a la palabra de Dios? Dígale, Señor, siembra esa palabra en mí, yo quiero ser obediente a tu palabra. Cuando los hombres de Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios les daba orden, hermano, le obedecían. Y dice la Biblia, y hizo como Dios le dijo. Y lo hizo así como Dios le dijo. En todo lo obedecían al Señor. No le andaban negociando a Dios y diciéndole, Señor, ¿será que te equivocaste? ¿Lo podrías hacer de otro modo? ¿Me podrías conceder así como yo quiero? Que aquí se haga así, así lo podrías hacer. Nada. Aun cuando Dios mandó a Noé que construyera un arca, no negoció con Dios. No le dijo, Señor, ¿por qué me mandas a construir un arca tan grande y sin haber materiales, ni madera, ni nada? ¿Y cómo tú te pones a mandarme así? Nada le cuestionaban a Dios, sino que la Biblia dice, hizo todo conforme Dios le dijo. Al Señor le gusta obediencia a la palabra, hermano. Si algo quiere usted en la vida, tiene que ser obediente. Aleluya. Si algo queremos que nos salga bien, tenemos que ser obedientes. Aleluya, gloria al nombre del Señor. No le gusta, ¿verdad? Pero tengo que decirlo. Imagínense, 14 del 26, dicen un fantasma. Cuando usted está pensando, ¿será o no será Dios? ¿Será o no será el Hijo de Dios? ¿Será el Maestro o no será? Imagínense que confundan a Jesús con un fantasma. Pero el Señor dice en el 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahora nos dice el Señor a nosotros, palabra del cielo, tened ánimo, iglesia, no temáis. Él ha dicho, yo soy. Yo soy. Ay, que usted no sabe del yo soy, ¿verdad? Usted no sabe que cuando le preguntó cuál es tu nombre, le dijo Moisés a Dios en el monte Oreb. ¿Cómo voy a ir a los hijos de Israel y les voy a decir, y tú no te has identificado, no me dices cómo te llamas, cuál es tu nombre? Y le dijo Dios, le dirás esto, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy, con este nombre será recordado todo el tiempo. Y ahora Jesucristo está diciendo, yo soy. Él es el gran yo soy, alabado sea el nombre de Jesús. Él es el yo soy de ayer, de hoy, por todos los siglos. Yo soy, y está atento a la oración del creyente. Está atento a lo que clama, porque tiene ánimo cuando escucha la palabra. Así que de un fantasma, ahora lo reconocen como el yo soy. Pero Pedro, el más atrevido, dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas caminando hacia ti. Versículo 29. La fe obedece. Y Jesús le dice, ven. Nadie más hizo ese atrevimiento de tirarse o de bajarse del arca para ir caminando a Jesús. Pero hubo uno que tuvo ese atrevimiento. Tenía fe. Porque si no hubiera tenido fe, no lo hace, amado hermano. Nada sucede si no actuamos. Y se dice que la fe no es un salto al vacío. Porque cuando le dijo el enemigo a Jesús, tírate abajo de este edificio, tírate abajo. Y escrito está, sus ángeles van a mandar cerca de ti que te guarden. Y no dejará que tu pie tropiece en piedra. Imagina que lo dejó hasta ahí, para que te guarden. Y eso está escrito en el Salmo 91:11. ¿Por qué no dijo sobre todos tus caminos lo que dice el Salmo ahí? Porque no podía entender ni reconocer que Jesucristo es el camino. Usted sí, iglesia del Señor, tiene que saber que Él es el camino. Aunque el enemigo no lo dijo, usted tiene que decir lo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo estamos llamados a decir que Él es el camino, que nos lleva al Dios, nos lleva al Padre. Pero el enemigo le corta la palabra. No dijo que te guarden en todos tus caminos. Y ahora bien,
Jesús no iba a obedecer a la orden del enemigo, porque la fe no es un salto al vacío. Jesús nos iba a tirar. Bien que iba a mandar ángeles el Señor a cacharlo, pero dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto lo bendicen al Señor? Y Pedro, descendiendo de las aguas, caminó sobre las aguas para ir a Jesús, pero caminó en esa palabra, ven. A veces pensamos de que esa palabra no significa mucho porque es tan chiquitita, ven. ¿Cuántos aman al Señor? Hermano, el cristianismo consiste en eso de que amamos al Señor. Dios bendiga a la hermana, prima o sobrina hermana Yolanda, que está nuevita en el Evangelio, gloria a Dios. Así que vamos a actuar con fe, hermana. Vamos a caminar por fe. En este mundo agitado por las tormentas de la vida, iglesia del Señor, así te dice el Señor, camina por fe. Camine pero mirando a Jesús, porque la Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que quiere que la iglesia del Señor tenga fe con los ojos puestos en Él, en Jesús el Señor. Porque si no vamos a poner los ojos en las olas, en las tormentas, en lo que está pasando en el mar, en las tempestades. Pero vamos a poner los ojos en Jesús el Señor. Porque Pedro, después de esto, quitó la mirada de Jesús. Bastó una palabra de Jesús para caminar, pero tan pronto se desvía la persona. Cuesta hacer las cosas buenas, pero fácil es hacer lo malo. Cuesta, amado hermano, tener fe, pero tan pronto dejamos entrar la duda. Cuesta, amado hermano, las cosas de Dios, pero tan pronto la ponemos en el enemigo o en el problema. Y hoy estamos aquí para poner los ojos en Jesús. Mientras Pedro caminó mirando a Jesús, iba caminando en las aguas, pero de repente empezó a hundirse porque ya no llevaba fe. Versículo 30, estoy en Mateo 14:30. La fe mira a Jesús, hermano. Pero él puso la mirada en los vientos. Y usted sabe que el viento no se ve, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los vientos eran fuertes. ¿Y qué es lo que pasó con Pedro? Que tuvo miedo. Diga eso, tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De los fuertes vientos. Así está el mundo ahora, hermano. Y muchos creyentes con miedo del futuro. Con miedo de lo que va a pasar este año. Con miedo de lo que va a pasar antes de 2030. Con miedo de lo que puede pasar después de 2030. Con miedo del futuro. Porque no ha puesto la confianza en el Señor. Y cuando uno les dice, amado hermano, se está cumpliendo la escritura, la palabra de Dios, se enojan. Cuando uno les dice, están cumpliendo, estos son tiempos proféticos y la profecía va acelerada, más se molestan. Pero aquí hay un pueblo que no se molesta, sino que oye la palabra de Dios. Yo estoy aquí para decirles que algunos se están comenzando a hundir, pero estoy aquí para decirles que Pedro dijo, dio voces, Señor, sálvame. A Él tenemos que clamar que nos salve, porque la fe nos falta para llegar a Jesús. La fe nos hace falta para llegar al cielo. La fe la necesitamos para todo y a veces no sabemos qué es fe. Alabado el nombre del Señor. ¿Quieres saber qué es fe? Porque algunos creyentes no han empezado a dar el paso de fe. Algunos hermanitos no han empezado a entender qué es fe. Porque una vez le dijo una mamá a una hija, le dijo la hija a la mamá porque ella había ido de misionera. Y entonces le dice, mami, ¿y qué comes? ¿Cómo por fe, hija? Le dice. Y la hija que no entendía le dice, ¿qué es eso, mamá, comer por fe? Le dice, mami, ¿qué comes? ¿Cómo le haces para comer? Yo por fe como, le decía. ¿Y cómo es eso por fe? Alabándome, Señor. Es como que usted diga, yo por fe vivo. Y la persona le va a decir, pero necesita algo, porque ¿cómo que por fe vivo? Tiene que haber un sostén, algo, porque por fe, ¿qué es fe? Pues ahora vamos a ver qué es fe. Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios, después la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ve. Si su fe solo está en el problema, eso no es fe. Si su fe solo está en el peligro o en el miedo, eso no es fe. Si su fe no cree que va a suceder nada, nada va a suceder porque no tiene fe. Porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. La fe, hermano, ve hacia adelante. La fe, hermano, como le he enseñado, la fe se dice, la fe se habla, la fe se dice, gloria a Dios. Y en 11:6 dice de Hebreo, verá que sin fe es imposible agradar a Dios.
Fíjese que los creyentes están como aquella mujer de Sunén que cuando llegó el profeta Eliseo le dijo, tú has estado bien solícita por nosotros y queremos recompensar en algo, ayudar aquí, porque queremos hacer un milagro, pues queremos bendecirte. Y tú nos has dado cuarto, cama, has puesto todo bien bonito ahí para atendernos aquí. Has estado solícita por nosotros. Ahora quiero que me digas cuál es tu necesidad. Y la mujer dijo, yo habito entre mi pueblo. Así están los creyentes ahora. Yo habito entre mi pueblo. Dios quiere hacer un milagro y ellos dicen, yo estoy bien así. No me hace falta nada. Pero le falta fe. Decir, le falta fe, le falta todo, amado hermano. Yo no necesito nada. Yo estoy bien, dijo la mujer. Pero el profeta no llegó hasta ahí, sino que mandó al criado y le dijo, anda a ver qué le hace falta. Anda a darte una vuelta e investiga. Y el criado fue y dijo, aquí no llora ni un niño, aquí no hay niño. Aquí hace falta un baby. Y un hogar sin baby no está bien. Ah, dijo el profeta, entonces eso vamos a hacer. Va a haber un bebé. Y la llamó y le dice, el próximo año que viene vas a chinear a un niño. Vas a cargar a un niño. Y la mujer, ¿cómo dijo? Ay, Señor, no hagas burla de tu sierva, le dijo. Todavía le dijo eso. Pero Giese había ido a ver que también el hombre era viejo. Imagínense, la mujer joven y el hombre viejo. Viejo significa entrado en años, hermano, para que no se ofenda. Pero el asunto es que no había niño y faltaba algo. Pero así somos, ¿verdad? Venimos ahí y el Señor quiere darnos algo y nosotros como no tenemos fe decimos, no me falta nada. Yo estoy bien. ¿Cómo va a estar bien si le falta fe, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya. Y quiero dejar de hablar de Pedro porque voy a hablar de la tormenta que mencionamos ahí en Lucas. El miedo los tiene paralizados a muchos. No los deja ver hacia adelante. El miedo los hace estar en derrota. El miedo los hace no progresar en la vida espiritual. El miedo los tiene rendidos a ese miedo. Hermano, el miedo produce más miedo y hace que otros sean miedosos. Decía un predicador que un hermano le había descrito a él cómo se sentía con la diabetes y que tenía la garganta seca y todo lo que estaba sintiendo. Y de repente el predicador se le estaba pasando eso. Ya sintió que la garganta la tenía seca también y sentía diabetes también. Porque imagínese, oyó al otro que le estaba confesando todo lo que se siente. ¿Por qué no hablamos de Cristo mejor, amado hermano? ¿Por qué no hablamos qué es lo que se siente tener el gozo del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos qué se siente cuando Dios contesta la oración? Aleluya. ¿Qué se siente un creyente que se goza en el Evangelio? Bendito Dios. Imaginen cómo se pasan hasta la enfermedad. Santo Dios. Usted no cree, ¿eh? Imagina al mencionar de que Pedro se está hundiendo. Posiblemente usted sienta que se está hundiendo también. Aleluya. Pero acuerde que Jesús lo levantó. Aleluya. El Señor dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en este día? Pedro clamó, sálvame, Señor, y el Señor tenía más que eso, aleluya, para que pudiera darle gracias a Él, bendito Dios. Porque la Biblia dice que después regresaron ambos a la barca. Con gusto recibió esa manotada del Señor, esa mano que lo agarró. Bendito Dios. Ahora Lucas 8:22 dice que Jesús se durmió. 23 dice que Jesús se durmió. Y usted sabe que la Biblia dice, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alabado el nombre del Señor. Hay momentos que usted va a pensar que Israel está queriendo desaparecer o puede desaparecer. Porque eso dicen los enemigos de. Hay momentos que piensan que Jerusalén va a ser destruida también. Pero si algo tenemos que saber como iglesia es que Jerusalén va a estar siempre. Y que la única ciudad en el mundo que no va a perecer es Jerusalén. La única ciudad que tiene supervivencia es Jerusalén. Y de ahí venimos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces tenemos que orar por la paz de Israel. Porque si usted ha leído el Salmo 121, dice esto, y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Y hay otro salmo que le dice al Señor, el salmista, despierta, Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué no abres tus párpados y me miras? Aleluya. Pero eso se llama un lenguaje antropomorfismo, cuando se le atribuye al Señor partes humanas
Pero el Señor, hermano, es también invisible, porque Él ha dicho que Él es un Dios que le tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, porque Él allí está en la adoración. Él está porque Él es espíritu de la palabra de Dios. Y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Pero dice, mientras navegaban se durmió y se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hermano amado, la iglesia del Señor tiene promesas también. Se puede poner muy caliente, se puede poner, hermano amado, mucho peligro alrededor, pero el pueblo del Señor tiene que escalar montañas, porque el águila cuando mira la tormenta, ella se va hacia arriba y vuela arriba donde no hay tormenta. Así el pueblo del Señor se levanta y se va a la montaña, bendito Dios, a las alturas, gloria al Señor. Se levanta porque abajo hay tormenta. Se lo voy a explicar cómo. El lago de Nazaret se le llama mar aquí y también tiene otros nombres que se llama también lago de Tiberia. Medía 13 millas y 7 de ancho y era hondo. Y entonces rodeado de cerros, los cerros que estaban arriba del Mediterráneo. Mediterráneo significa el mar que está en medio de la tierra. Pero allá habían unas montañas tan altas que hacían los remolinos de viento. Entonces usted muchas veces va a ver que el mar de Galilea está agitado por las olas, porque Dios lo quiso así, ¿verdad? Porque sabía que un día iban a caminar los discípulos, allá iban a navegar los discípulos del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando el Señor quiere hacer la diferencia, porque si la tormenta viene del otro, no del Señor, Él quiere hacer saber que Él siempre está, como lo cantaban las damas, cuando todo va bien y cuando todo va mal. ¿Cuánto adoran al Señor? Él siempre está cuando hay tormenta, cuando hay turbulencia, porque cuando estrenamos año, amado hermano, siempre nos felicitamos y nos damos un abrazo y nos decimos feliz año. Y ya como el 2 o 3 de enero, ya las cosas están pasando diferentes, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y el feliz año que esperaba yo? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Y por qué será que Dios ya no está? Ya al tercer día me dejó. Ya el otro mes ya no está. Santo el nombre del Señor, Él siempre está, hermano. Lo que pasa es que a veces está durmiendo también. Porque la Biblia dice, imagínense la naturaleza humana de Jesucristo. Jesús dormía. Y dice la palabra de Dios que estaba durmiendo en un cabezal. Un cabezal era una especie de almohada que había en ese tiempo y estaba durmiendo en la popa del barco. Entonces tiene proa y tiene popa. Y la proa es la parte más alta, la popa es la parte más baja. Y Jesús estaba durmiendo. Hermanos, si hubiera habido fe en estos discípulos del Señor, hubieran ido con las manos hacia dentro del agua. Mira, qué linda esta agua. Si hubiera habido fe en estos discípulos, hubiera dicho, mientras el Señor esté aquí en la barca, no se hunde. Si hubiera fe, hubiera dicho, pero ¿por qué nos preocupamos si aquí está el Señor? Así que el asunto es que ocupémonos de que el Señor esté en la barca de su hogar, en la barca de su matrimonio, en la barca de su casa, en la barca de la iglesia, que el Señor esté ahí, que el Señor esté ahí, porque si está ahí va a hacer milagros, si está ahí va a suplir, si está ahí va a mandar a los vientos que se calmen, si está ahí va a hacer el Señor cosas grandes, pero hay que estar seguro que Él está ahí en la barca. Y si está durmiendo hay que despertarlo. Lo que hicieron los discípulos fue que lo despertaron. Alabado el nombre del Señor. 8:24 de Mateo dice, hermano, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y entonces hay que despertarlo. Marcos 4:39 registra palabras de que el Señor dice, calla y enmudece. El Señor está tomando en cuenta cada gotita que había ahí del agua que estaba agitada, moviéndose. Y era para que ellas obedecieran al gran yo soy. Y una palabra que dice el Señor, enmudece y calla. Al amar le dice eso, porque Él siempre suelta una palabra. Él siempre dice algo. Dios siempre está hablando a la iglesia. A veces hablamos mucho, pero el Señor dice también enmudece y calla. Escúchame a mí, escucha palabra de Dios para que cultives la fe, iglesia del Señor, para que tengas fe que en medio de la tormenta está el Señor, aleluya, que en las tormentas también está el Señor. Con tal lo invitemos a ir en la barca con nosotros. Ellos no llevaban nada de fe,
pero Jesús tiene toda la fe. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe? En Marcos 11, 22, el Señor Jesucristo está diciendo, tened fe en Dios. Pero debido a que todo el mundo tiene fe en Dios, lo que esa palabra significa es tener la fe de Dios. Cuando no hay fe, hermano, no se camina. Cuando no hay fe, usted no da un paso hacia adelante. Cuando no hay fe, amado hermano, se detiene. Me encanta el coro que canta algunos hermanos que dicen que en las pruebas y en la lucha la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Y yo digo, ¿cómo es que se detiene para predicar? Porque el asunto es que hoy en día ni se predica. Porque no predica estas maravillas del Señor. Que el Señor está en la barca. Si usted lo tiene, amado hermano, usted tiene al Señor ahí. Él quiere llenarle sus manos también. Porque necesitamos la ayuda de Él. Imagínese cuando Pedro se estaba hundiendo, lo agarró de las manos el Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Pedro clamó, sálvame Señor que me estoy hundiendo. Y el Señor lo agarró de las manos. Crea la palabra, iglesia del Señor. El Señor reprende también a los discípulos en Lucas 8:25 cuando les dice, ¿dónde está vuestra fe? Iglesia del Señor, ¿dónde está su fe? Hermano y hermana, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe, pueblo del Señor? Aleluya. Bendito Dios. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe en Dios? Así que usted puede investigar ahí, Lucas 8:25. 3 cosas. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando una iglesia tiene, amado hermano, vence esas 3 cosas. Cuando una iglesia tiene, amado hermano, tiene el poder de vencer. Cuando una iglesia sabe quién es Jesús de Nazaret, porque nótese que ellos no sabían, aunque ya les dijo, tened ánimo, no temáis, aunque Pedro había caminado sobre las aguas, pero el Señor en la barca los reprende a ellos. Así como reprendió el viento y la mar, a ellos también les dice estas 3 cosas. Y ahora es para nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Sí, imagínense. ¿Sabe por qué la fe se va? Porque no estamos predicando afuera. Nos estamos llenando nosotros de palabra de Dios, nos estamos engordando de tanta palabra de Dios y no damos. Y el Señor llena a los creyentes para que estén rebosando, para que den, gloria a Dios. El Señor dijo, el que cree en mí será una fuente de agua de vida que salte para vida eterna. La iglesia del Señor está llamada para dar, aleluya, para dar ánimo al que no tiene, para dar ánimo a aquel que está afligido, a aquel que está atormentado, así como dice la palabra de Dios, pero tener fe, aleluya, la fe de Dios. ¿Por qué estamos en la iglesia, hermano? ¿Cuántos quisieran la promesa de Deuteronomio 28:13? Porque ahí abundan las maldiciones al final. Un montón de versículos de maldiciones. Pero yo lo quiero llevar a uno, donde empieza encabezando las bendiciones. ¿A cuántos le gustan las bendiciones, hermano? Pero vamos a ver, el Señor manda pautas también, que hay que cumplirlas para que Él dé bendición. Hermanos, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres, ahí vienen las pautas, si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesucristo dice que también te pondrá a ti, iglesia, por cabeza y no por cola. ¿Por qué el Señor dice eso? Para que usted entienda que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo esperaba un aplauso al Señor por eso. Yo esperaba que más que aplauso usted alabe a Dios por esa palabra, con sus labios diga gloria a Dios, que el Señor está en cada situación. Cuando entendemos la palabra de Dios, vamos a entender que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Cuando entendamos la palabra de Dios, vamos a entender eso, que hay un enemigo que anda como un león soltado, buscando a quién devorar. Y devora a aquellos que caminan lento, aquellos que caminan despacio, aquellos que casi no se congregan, aquellos que no han aprendido a pisarle la cola al enemigo, sino que el Señor los quiso poner por cabeza, pero ellos quieren ser cola. El Señor dice ahí, serás cola. ¿Dice cola, hermano? Cabeza, dice. Pero si obedecieras la palabra de Dios.
Está escrito en la palabra de Dios, prontos a cumplir, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Ahora levante sus dos manos, amado hermano, al Señor. Hermano, si usted es un cristiano, usted levanta manos al Señor. Usted adora al Señor. Usted cree en el Dios de paz. El Dios que nos da paz quiere que la iglesia sepa el poder que Dios le ha dado a la iglesia. El Señor le ha dado fe, pero también le ha dado poder. Un poder que calma las tempestades. Un poder que está con nosotros. Un poder que la iglesia descuida porque quiere. Pero la iglesia del Señor tiene poder. Usted tiene poder, usted tiene el poder. Si cree en la palabra del Señor, el Señor lo pondrá por cabeza y no por cola. Alábame al Señor. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Si no, pues lea Efesios 1, 22 y 23. El creyente no se deja aplastar. El creyente aplasta con la fe. El creyente no necesita que empuje el problema. Es él el que empuja el problema. Imagínese cómo ir empujado con el problema, amado hermano, empujado con el problema. Es él el que enfrenta el problema y lo empuja, gloria a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Al enemigo le gustan los creyentes débiles. Cuando Amalek llegó a atacar al pueblo de Israel, llegó por los débiles, a los que iban atrás. Llegó a los que iban lentos, llegó a los que iban caminando despacio. Llegó a los tiernos en la fe. Atacó a los débiles y a los que iban lentos, y a esos atacó. ¿Por qué no atacó a los fuertes? ¿Por qué no atacó a los que iban adelante? ¿Por qué no atacó a la gente de oración? Atacó a los débiles. Aleluya. Estoy en la Biblia, hermano. El diablo lo pone debajo del creyente, pero Cristo ha dicho que Él es el que está debajo. ¿Ya leyeron Efesios 1:22, hermano? Ahí dice que los creyentes, aleluya, los pies de la iglesia, Cristo es la cabeza y los pies son la iglesia del Señor. Diga conmigo, yo soy los pies del Señor. Los pies del Señor, amado hermano, gloria a Dios. Imagínate, está escrito en la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21, el que no escatimó a su propio Hijo. Imagínate, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hoy hechos la justicia de Dios en Él. El Señor nos mira que estamos en la barca, pero estamos navegando y se está hundiendo y quiere hundirse y las olas están queriendo entrar. Pero todavía hay un remanente de oración y de fe. Todavía hay un pueblo triunfante y militante, al gloria al Señor. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Aquí está el Señor, porque aquí vemos 2 de la promesa, aquí vemos más de 3, aquí vemos muchos. Gloria al Señor. Y el Señor ha dicho, la oración de 1 hace subir a 1000, la oración de 2 a 10,000. Esto va en progreso. Si oramos y clamamos al Señor, las tempestades se van a ir en el nombre del Señor. Para terminar, le quiero dejar 5 versículos que algunos de esos ya los conoce usted. Pero el asunto es grabarlos ahora. Anótenlo en su celular o en su iPad, o en su memoria o en su corazón, pero usted lo tiene que anotar en algún lado. O en cuaderno, o en papel, o en algún lugar lo va a anotar usted. El primero es Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Hermano, el Señor nos está diciendo en qué lugar. En el mundo. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Así que aunque usted esté diciendo feliz año, este año vamos a ser felices, no significa que no van a haber problemas. No significa que las tormentas no van a venir, porque el Señor ha dicho, están en el mundo. Los cohetes ya pararon, pero en el mundo tendrán aflicción. El ruido ya pasó, pero en el mundo tendrán aflicción. La fiesta ya pasó, pero en el mundo tendrán aflicción. La bienvenida está bueno, el recibimiento del año nuevo está bueno, pero en el mundo tendrán aflicción. Pero confiado, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Cuántos se gozan con la palabra? Aleluya, gloria a Jesús. Siguiente versículo es Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Iglesia del Señor y los que me están escuchando a través de la cámara y me están viendo. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Levante sus manos hacia el Señor, así hacia el cielo. Yo venzo porque venzo con el bien, con el bien. Es que mire, hay que entender que desde cuando el Señor creó el huerto, ahí puso un arbolito, ¿verdad? Y dijo que era de la ciencia del bien y el mal. Entonces estaba cerca para ir allí. La prueba que el Señor le pone al hombre. Pero si no iban allí, no agarraban y no comían, no pasaba nada.
Aunque lo miraran ahí no pasaba nada. Pero todo es que alargó la mano Eva, ¿no? Y el hombre. Y agarraron. Todos que hicieron esto, mire. Y ahí estaba el enemigo para hablarles. Oh, no, Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Pero de este pueden comer. Miren qué bonita está la fruta. Mire, agarra. Era un buen vendedor, ¿verdad? Como cuando le dice a uno, prueba esta fruta que está buena. Le doy la primera para que la pruebe. Si es sandía, le da la primera tajada para que la pruebe. Mire, ya que está buena. Compre bastante, lléveselo. Está bueno, a buen precio, barato, lléveselo. Y ahora el enemigo que le dice, Dios es malo, les ha dicho que no coman de este, ¿verdad? O de todos. Dios no quiere que coman, porque Él sabe que serán como dioses ustedes. Serán como Él, pues. Y Dios es envidioso, imagínense lo que les puso. Que no coman de este. Alabado el nombre del Señor. Pero la persona quiere ser curiosa y probarlo. A ver si es verdad lo que Dios ha dicho. Pero el Señor ha dicho, no seas vencido lo malo, iglesia. Vence con el bien el mal. Otro versículo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo no sé si le ayuda eso a usted, pero como decía un predicador, esto está más bueno que volverlo a decir. Y lo voy a decir otra vez. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? Imagínense, el enemigo está en el mundo y fue destronado desde que estaba en el cielo, ¿no? Porque era un director de alabanza, director de coro, y le cantaba a Dios, pero de repente cambió todo, ¿no? Ya no quería adorar a Jesucristo, quería que Él lo adorara. Entonces se llenó de envidia y ahí empezó el pecado, ¿no? Envidia, de arrogancia, y el Señor dijo, este lo mando para abajo. Lo mandó, lo destronó para nosotros. ¿Y por qué lo mandó para allí? ¿Por qué? Pero hay otra cosa que usted debe entender. Que hay 3 cielos. Y entonces la lucha de los cristianos dice que no es contra carne y sangre. Imagínense 3 cielos. Te lo voy a decir a grosso modo. Primer cielo, donde están las nubes, donde vienen las tormentas. Segundo cielo. ¿Dónde es? Imagínense, Satanás tiene acceso a esos 2 cielos. Mira. Está en el mundo, pero tiene acceso a esos 2 cielos. Pero hay un tercer cielo, donde no puede entrar, no puede llegar. No porque ya lo destronaron, sino que él no puede y no va a llegar. Porque después cuando venga el anticristo se va a meter en el corazón del anticristo y va a ser destronado. De ahí donde está. O sea, como un querubín que era, tiene alas, vuela y está en todo lugar, parece en todo lugar, pero tiene muchos demonios que le ayudan. Y Apocalipsis 12 nos dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus secuaces y no se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces fueron destronados. Y ahora bien, Apocalipsis 12:11 dice, iglesia del Señor Pellatencho, y ellos le han vencido por medio de la fe. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, diga. Dígalo fuerte pues que lo oiga el Señor. ¿Quiénes son ellos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra y el testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que hermanos, tiene que saber que en el mundo está, pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros. Glorifica al Señor, iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. Termino. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido. Si Dios nace una fe ahora en usted, hermano, deja que nazca esa fe, iglesia. Si usted era un hombre sin fe, ya va a aprender a emprender la fe. Aleluya. ¿Habrá alguno que identifique con eso? Usted era un hombre que no le gustaba que le hablaran de fe, porque no entendía. Ahora va a entender, gloria a Dios. Empecemos a actuar con fe, porque todo lo que vence al mundo es nuestra fe, de la palabra de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Debemos de seguir a Jesús, nuestro ejemplo, que Él nos dio ejemplo y cómo pasar la adversidad. Adversidades vienen, amado hermano, pero acuérdese de estos 5 versículos. Y si no, escuche la grabación después para que se siga acordando de estos 5 versículos que le he dado. Vamos a ponernos de pie ahora. Oh Padre de la gloria, si tú estás, Señor amado, en la barca, sucederán cosas grandes, cosas maravillosas. Si tú estás en la barca del hogar,
del matrimonio, de la familia, no habrán pleitos, Padre mío, no habrán disensiones, no habrá rompimiento, no habrá división, no habrá rencor, Señor amado, porque cuando tú estás hay amor, hay gozo, paz, aleluya. Si tú estás en la barca de la iglesia, Señor amado, y hay, Señor amado, discípulos que están durmiendo, Señor de la gloria, tú puedes despertarlos a la realidad, tú puedes traer ese despertamiento, Señor, para no estar durmiendo en este tiempo tan difícil, Señor, en este tiempo, Señor amado, que vivimos nosotros, Señor. Cuando paso por los trigales me acuerdo de mis hermanos, porque ellos han orado por la paz desde el redil. Cuando paso por los trigales me acuerdo de mis hermanos, porque ellos han orado por la paz desde el redil. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para pasar el Jordán.